Muy buenas, sean todos bienvenidos a este su canal de YouTube, donde trataremos temas sobre matemática. En esta ocasión vamos a tratar el tema de estadística descriptiva. Cuando hablamos de la estadística descriptiva, estamos hablando de una rama de la estadística que se encarga de resumir y describir datos numéricos utilizando medidas como media, mediana y moda. Aquí vamos entrando ya al concepto de media. Cuando hablamos de media, estamos hablando del promedio de un conjunto de datos. Aquí tenemos 8 datos, que son el 10, el 7, el 4, el 6, el 8, el 10 de nuevo, el 10 de nuevo y el 9. Tenemos 8 datos. Si yo quiero encontrar la media, que es el promedio de ese conjunto de datos, pues lo sumo todo. Mírenlo aquí el ejemplo, sumo todos los datos, me da 64 y lo divido entre la cantidad de datos que son 8. Al dividir eso entonces me da 8. Yo quiero que llevemos esto a un ejemplo más de nuestra cotidianidad. Vamos a suponer que aquí tenemos las edades de un conjunto de estudiantes de primaria. Hay un estudiante que tiene 10 años, hay otro que tiene 7, hay otro que tiene 4, hay otro que tiene 6, hay otro que tiene 8, hay otro que tiene 10, hay otro que tiene 10 y hay otro que tiene 9. Entonces aquí tenemos la edad de 8 niños. Si yo quiero saber cuál es el promedio entre las edades de ellos, si yo nada más quiero una edad, el promedio de todas las edades, entonces lo que hago es que sumo todas las edades y lo divido entre la cantidad de edades que tengo, es decir, la cantidad de niños, que son 8. Entonces, mi edad promedio de todos ellos, la edad promedio de niños, de esos niños, es de 8 años. Mediana. Cuando hablamos de la mediana es el valor que separa al conjunto de datos en dos partes iguales. Cuando hablamos de la mediana, hablamos del valor que está en el medio de todos los datos. Es decir, estamos hablando de más de posición, no de un valor numérico, sino de posición. Y esa posición es en el centro, en el medio de todos los datos. Así como lo podemos ver aquí. Aquí tenemos un conjunto de personas, de individuos, que va desde el más pequeño hasta el más grande. Tenemos 7. Entonces, ¿cuál es el que está en el medio? Mírenlo aquí. El número 4 divide en 3 y en 3. Él es que está en el medio. Entonces, a ese valor, no a ese valor, a ese número, a ese elemento que está en el medio, entonces es que se le llama mediana. Vamos a ver aquí. Cuando hablamos de mediana tenemos que tener claro dos conceptos, que son cuando tenemos cantidades de valores impar y cantidades de valores par. Cuando yo tengo cantidad de valores impares, como en este caso, es muy fácil saber cuál es la mediana. Tener algo claro, para conseguir la mediana en un conjunto de elementos, primero tengo que organizarlo de menor a mayor, como está organizado aquí. 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 9. Sí, están organizados de menor a mayor. Aquí entonces la mediana sería el 5, porque es el número que divide en dos partes iguales el conjunto completo de datos. Si se fijan aquí, después del 5 tengo 4 elementos y antes del 5 también tengo 4 elementos, porque estamos hablando de una cantidad de elementos impares. Entonces el que está en el medio es la mediana. En este caso la mediana es el 5. Vamos a ver aquí, cuando tengo una cantidad de valores par, aquí tengo 6 valores. Cuando tengo una cantidad de valores par, entonces se me es un poquito más difícil porque entonces tengo dos valores en el centro. Porque ellos son los dos valores que me dividen el conjunto de datos a la mitad. Miren, si por el 5 y el 6, después del 5 y el 6 hay dos elementos y antes del 5 y el 6 también hay dos elementos. Pero yo necesito saber cuál es la mediana. Entonces lo que hago es que sumo al 5 y sumo el 6 y lo divido entre 2. Es decir, saco el promedio de ellos dos y ese valor que me da entonces es la mediana de ese conjunto de datos. Moda. La moda es el elemento que más se repite en un conjunto de datos. Es igual como en nuestra cotidianidad. Cuando algo está de moda se repite mucho. Es igual aquí. En este conjunto de datos el número que más se repite es el 7. Por lo tanto el 7 es el que está de moda. Entonces el 7 es la moda de ese conjunto de datos. Bimodal. Cuando hablamos de concepto bimodal nos referimos a dos. Sí, hay dos elementos que están de moda en un conjunto de datos. Miremos acá el ejemplo.
Aquí tenemos que el 4 se repite 2 veces y el 5 se repite 2 veces. Por lo tanto, el 4 y el 5 están de moda dentro de ese conjunto de datos. Son la moda de ese conjunto de datos. Por eso se llama bimodal. Son ellos dos se repiten de igual manera. Multimodal. Multimodal es cuando ya yo no tengo dos, sino puedo tener tres elementos que se repiten de igual manera, o cuatro o cinco. En este caso, si se dan cuenta, el 2 se repite dos veces, el 3 se repite dos veces y el 5 se repite dos veces. Es decir, ellos están de moda, son los que más se repiten, por lo tanto, estamos hablando de multimodal, porque tengo varios elementos, más de dos, que se repiten de igual manera. Muchas gracias, espero que este contenido les sirva para mucho.